comienzo de los 90 todos los que éramos niños en aquel entonces nos vimos completamente sumergidos en la ola de los Power Rangers, un fenómeno cultural que para nosotros no tenía ningún tipo de precedentes y nos presentaba una historia increíblemente loca, donde un robot llamado Alpha 5, a órdenes de un ser interdimensional llamado Zordon, selecciona a 5 jóvenes karatecas para recibir el poder de los animales prehistórico. Este poder les ayudaba a transformarse en grandes superhéroes con unas armaduras, unos trajes super molones y además les permitía pilotar grandes robots con animales prehistóricos, es decir, una mezcla entre robots y animales prehistóricos, un tiranosaurio robot gigantesco. Todos estos robots se unían entre sí para crear un robot aún más grande, el conocido Megazord. Y tú dirás, ¿y todo esto para qué? Pues para enfrentarse a la gran villana de esta historia, que era Rita Repulsa, una bruja que había quedado atrapada en la luna pero que por error fue liberada y venía acompañada de un alfarero y una esfinge y un montón de bichos más. Los Power Rangers era lo único que nos podía defender de aquello. Es una historia loquísima, es una historia increíble y si te quedas hasta el final de este vídeo te voy a dar un código para que además puedas conseguir tu Megazord de la mejor manera posible. Sí, puedes tener un Megazord a día de hoy, porque además había una cosa que era maravillosa con Power Ranger y es todo lo que la acompañaba, ¿vale? La historia, vamos a la base, la historia era súper loca, la historia yo estoy convencido que si a día de hoy se hace, pues no iba a funcionar, porque la audiencia ha cambiado y los tiempos son diferentes hoy en día. En los 90 era una época de excesos, de locura, la cultura pop estaba casi siempre intentando superarse a sí misma y como que cada cosa tenía que ser más radical de lo anterior, Recuerdo que una vez estaba en un directo de Twitch y alguien en el chat definía los 90 como esa época donde la humanidad se sentía como una clase, ¿no? Como un aula. Y entonces el profesor había salido y los que quedaron al mando de la clase son los repetidores que se sentaban al fondo, ¿no? Esa era un poco la idea de los 90. Ese caos de esa aula era lo que vivíamos en aquel entonces. Países como por ejemplo Estados Unidos dejaban de tener presidentes como por ejemplo Bush padre y empezaban a tener presidentes como Clinton, un tipo que salía tocando el saxofón en la tele. O sea, una época muy loca que además coincidió con la masificación de medios. Es decir, era la primera vez que empezamos a sentir la globalización como algo real, todos los países interconectados entre sí, sentíamos que realmente lo que podía ocurrir en un país del mundo afectaba a otros. Y esto también pues conllevaba que la cultura se expandiera y que aquellos fenómenos culturales que estaban ocurriendo a lo mejor en Estados Unidos a la vez se viviera en Latinoamérica, en Europa, en Asia y en todas partes. Por si fuera poco, además veníamos de una consolidación de un sistema de mercadotecnia, donde por ejemplo durante los años 80 se estaban haciendo muchas series para vender juguetes. Creabas una serie de televisión y luego vendías juguetes, o creabas juguetes y luego hacías una serie de televisión para vender esos juguetes. La cuestión es que disfrutar de una serie de televisión conllevaba querer tener sus juguetes, su merchandising, sus productos y además conllevaba que era muy fácil explotarlo por esta masificación de medios, que por fin todo estaba a la vez en todas partes. Por tanto, se daba un entorno donde era muy fácil que funcionara Power Rangers, porque teníamos una historia absurdamente loca, pero en un contexto cultural donde todo el mundo se lo estaba pasando bien con la cultura pop y donde la sociedad estaba receptiva para eso. Además, venía de alguna trayectoria la televisión, ya estábamos acostumbrados, antes habíamos bebido de cosas como por ejemplo las tortugas ninjas. Piensa en el concepto de tortugas ninjas. Tortugas que eran ninjas, que eran mutantes y que eran adolescentes. Ya estábamos acostumbrados a conceptos locos. Power Rangers solamente era un paso más hacia adelante. Y además vino acompañado con una mercadotecnia que funcionaba bastante bien, que bebía de cosas como Transformers, porque estos robots que te decía antes, se vendían cada uno por separado y los podías comprar y los podías acoplar unos a otros, transformarlos creando el Megazord. Y además pues te podías comprar cada uno de los muñequitos que era uno de los pilotos de estos Megazord. O sea, funcionaba muy bien. Era muy fácil que si tú comprabas un juguete Power Rangers, luego quisieras comprar otro. Pero no nos olvidemos de la base, de lo más importante de todo, que era la serie. La serie molaba, la serie era muy guay, la serie era muy chula. Tenía efectos especiales, tenía superhéroes, tenía acción, tenía momentos divertidos. Cada uno venía y te traía una lección que aprendías cuando estabas viendo aquello, algo que se había popularizado mucho desde las épocas de He-Man y que hacía que los padres le dieran el visto bueno a la serie. Si tu hijo se sienta ante la tele y puede ver que en la televisión hay una moraleja, como que el padre pues se queda más contento y se queda más tranquilo. Fijaros la diferencia entre Power Rangers y Dragon Ball, ¿no? En Dragon Ball no había una moraleja al final de cada episodio, había mucha sangre, mucha violencia y también había una fuerte crítica social. Había mucha gente que no quería que sus hijos vieran eso porque le parecía absurdamente violento. Volviendo al tema, la serie era chula, la serie estaba bien y además la serie ya incluso, mira, te digo, la serie había años antes había intentado hacerse en Estados Unidos porque tiene una producción muy extraña, muy loca, que es que la serie tal y como la conocemos, Power Rangers, es un remake, por decir una manera, ¿vale? Es un remake un poco extraño de otra serie que se llama Super Sentai que se emite en Japón desde hace pues décadas y décadas y décadas. Es una serie súper antigua. Cuando llegó a Occidente esa serie transformada en Power Rangers, en Japón estaban hasta los cojones a de verla. Lo que hacían en Estados Unidos eran comprar las escenas de acción, es decir, donde los Power Rangers estaban transformados y donde habían los robots gigantes y todo eso, compraban la serie de Japón, cogían solamente esas escenas y las incrustaban con lo que ellos grababan, donde veíamos a Jason, que era el protagonista, veíamos a
a Tommy y todos hablando y tal sin los trajes, pues eso se grababa en Estados Unidos. Pero una vez se transformaban, utilizaban las series de Japón. Las doblaban por encima, se inventaban algunos diálogos, incluso cambiaban algunos argumentos de episodio para que todo encajara y todo fuera más o menos fácil, llevadero y barato. Sobre todo barato. Si tú estás utilizando cosas que ya se hicieron, estás usando tal cual las escenas que vienen de Japón, pues te ahorras un montón de dinero, porque al fin y al cabo en este tipo de producciones lo más caro es grabar tus escenas de acción. Esos son explosiones, esos son efectos especiales, esos son pagarle a especialistas, un montón de cosas que te estás ahorrando. Y como te decía, años antes habían intentado hacerlo. De hecho, el primero que se fijó en Super Sentai, la serie original en Japón, había sido Stan Lee. Stan Lee viajó hasta Japón por unos temas de trabajo, vio aquello y se quedó fascinado e intentó llevarlo a Occidente, pero la verdad no consiguió que cuajara, no consiguió que nadie se interesaba y todo el mundo pensaba que Stan Lee estaba loco por haber visto algo en Super Sentai, por haber pensado que aquello podía ser algo que realmente pudiera interesar a Occidente. Pero el tema estaba en que, joder, Stan Lee se adelantó a su tiempo. Stan Lee, como siempre, un genio visionario que veía negocios, oportunidades y cosas en un montón de sitios, una vez más lo había hecho, pero se había adelantado a su tiempo. La sociedad no estaba tan preparada como lo estaba en los 90 para poder tener un concepto tan extraño como podía resultar Power Rangers. Bueno, que conste que antes de Power Rangers sí hubo una incursión de Super Sentai en Occidente que tuvo un relativo éxito, que fue Bioman, que aquí en España esta serie se estuvo emitiendo y la verdad, la gente que se crió viendo eso en la tele la recuerda con mucho cariño, pero desde luego estuvo a años luz del éxito que luego consiguió Power Rangers a nivel global. Porque lo dicho, todo es el contexto histórico, cultural y que la sociedad esté preparada para consumir un producto. Si todo eso ocurre, las cosas explotan a unos niveles impresionantes. Porque a día de hoy, si Power Rangers no existiera, creo que no funcionaría. Si lo inventan hoy, tal vez no podría funcionar a no ser que lo simplificaran. Fijaron la cantidad de conceptos que tiene. Son adolescentes, con las cosas que eso conlleva, ¿no? O sea, decir, joder, un adolescente tiene ciertos cambios, tiene problemas nuevos que afrontar psicológicamente, se está definiendo como persona, enfrentando autoridad, no sé. Las típicas cosas que le pasan a un adolescente y que fomentan las historias de adolescencias en televisión. Segundo, estamos hablando que son karatecas, es decir, ellos saben artes marciales y también le estamos ya metiendo más complejidad a esos personajes, que luego son seleccionados por Alpha 5, un robot, o sea, una inteligencia artificial mecánica, y selecciona eso a órdenes de un ser interdimensional llamado Zordon, o sea, un tipo que quedó atrapado en el multiverso y que él defiende la Tierra. O sea, estamos cada vez metiendo más capas de complejidad, cada vez se vuelven más locos, conceptos que a día de hoy pues es difícil ponerlos en pantalla sin desarrollarlos. Power Ranger no desarrollaba nada de esto. O sea, Power Ranger iba a calzón quitado. O sea, decía, estos chavales tienen poder de dinosaurios, pues a tomar por culo, tienen poder de dinosaurios. No nos cuestionamos nada, no nos preguntamos el porqué de nada. A día de hoy los tiempos han cambiado, la sociedad ha evolucionado y la audiencia también. Y la audiencia pide que haya un mínimo de explicación ante lo que tenemos en pantalla, lo cual ha llevado a que las historias que se nos presentan o tienen una explicación increíblemente compleja, que incluso a veces llega a ser el tema central de las historias que estamos viendo en las películas, o todo lo contrario, todo se simplifica y se quita mucho del medio. Vivimos en una época donde los productos son complejos, no las historias que nos cuentan. Fijaros, por ejemplo, en el universo cinematográfico de Marvel. Como producto es realmente bastante complejo. Vosotros pensad que cuando estáis viendo una película de Marvel, sabéis que lo que está ocurriendo en esa película puede afectar a otras películas u otras series y que ni siquiera tienen que ver con la trama principal. Tú puedes ver a Iron Man y saber que lo de Iron Man puede afectar a Thor, y lo de Iron Man y Thor a lo mejor no tienen nada que ver con la historia de Thanos, que es el gran villano, y la historia que se desarrollaba por el medio. O sea, es un producto realmente complejo. Pero cuando vas a ver cada película de manera individual, las historias son muy simples, son muy sencillas. Básicamente nos están contando casi siempre lo mismo, siempre es la historia del héroe en diferentes etapas que nos la van narrando. Muchas historias de orígenes, muchos personajes similares entre sí, que donde más varía puede ser tal vez en sus motivaciones, en qué clase de personas son o en los poderes que tienen. Pero realmente las historias son muy simples y es el tipo de producto que funciona hoy en día. Cuando tenemos mucha complejidad, nos centramos en ella, la convertimos en el centro de atención. Veamos, por ejemplo, The Batman de Matt Reeves, donde la complejidad de la película pasa por las emociones que vive su personaje protagonista y ese es el centro de atención. Todo en la película va sobre eso, sobre las emociones que vive el personaje, que son increíblemente complejas. Así que hoy en día meter un producto como Power Rangers, empezando desde cero y suponiendo que nunca hubiese existido, estaríamos creando algo que la gente estaría preguntando, oye, ¿y esto por qué? ¿Si esta mierda cómo funciona? ¿Y esto no tiene sentido? ¿Y esto por qué va tal y cual? Esto pues simplemente no es ni bueno ni malo, simplemente que hoy pues lo que más se consume, no digo que no existan productos así a día de hoy, ni que hoy
hoy en día no se generan productos así. Simplemente que no son los que más funcionan y más éxito tienen porque la audiencia a día de hoy en su mayoría exige otro tipo de cosas. Pero en los 90 nos chupaba todo un huevo, nos daba todo absolutamente igual y veníamos a divertirnos, a preguntarnos menos el porqué de las cosas y a disfrutar más de lo que nos tiraban a la cara. Con lo que decía antes, que un adolescente tiene el poder de un dinosaurio y eso le permite pues llevar un robot mamut, pues venga, a tomar por el culo, sí, te lo compro. ¿Por qué? Porque mola y ya está, a tomar por saco. Además, Power Rangers hay que tener en cuenta que otra de las cosas por las cuales hoy no podríamos vivir un fenómeno como aquel es que consiguió tener éxito justo antes de que todo explotara con la cultura popular. A día de hoy la cultura popular para algunas personas es casi una religión. Y claro, existen muchos productos de cultura popular, existe muchísimo. Antes, en los 90, tenías algo que estaba de moda y se ponía de moda a lo mejor durante un año entero, 2 o 3. En cambio ahora, el mercado va de una manera distinta, hay mucha oferta, tenemos muchas posibilidades. Antes te estrenaban una serie de éxito, ahora cada fin de semana entre todas las plataformas de streaming a lo mejor acumulas 160 estrenos, así tirando como de media, de hecho. Entonces, claro, a día de hoy es más difícil que un producto consiga el éxito que consiguió Power Rangers, porque Power Rangers no tenía tanta competencia, no había tanto lugar donde consumir cosas. Antes tenías la tele por cable, tenías el cine y ya está, poco más. Así que lo tenía mucho más fácil para dominar. Que sacaron un producto con un timing increíble porque el contexto le daba la opción a explotar y convertirse en un fenómeno de masas, y así fue que Power Rangers sale, se convierte... Uy, que hostia, le acabo de meter el micro. Que Power Rangers sale, se convierte en un fenómeno que consigue tener películas, consigue tener, no sé, espectáculos en centros comerciales, en teatros, sacar incluso cosas en el desfile de acción de gracias de Estados Unidos. Esos desfilen, de hecho a día de hoy siguen desfilando allí, consiguen tener juguetes a montones, juguetes... Ya entraremos luego en eso. Cualquier cosa que tuviera un éxito de masas en los 90 conseguía bañarlo a absolutamente todo y desbordar sobre absolutamente todo. Lo dicho, esto empieza con Star Wars. Fijaros que Star Wars fue la primera cosa que lo apetó a nivel de lo que hoy en día estamos acostumbrados con Marvel, con Batman y con todo este tipo de cosas. Pero antes del 77 con Star Wars estas cosas no pasaban. Y salió Star Wars y consiguió tener un éxito en taquilla, un éxito de juego de muñequitos ahí a la venta. Joder, que hasta había una versión disco de su canción. Ok, no puedo poner más de este vídeo porque me tiran abajo todo por copyright, pero te voy a dejar en la pantalla final de este vídeo, te voy a dejar ahí un enlace para que le puedas dar clic y verlo completo porque es una fantasía. Después de ver este vídeo, mírate ese porque realmente es increíble. La versión disco de Star Wars tiene un videoclip impresionante. Y es que lo que estaba ocurriendo en ese momento, algo que a día de hoy pues ya estamos muy acostumbrados, es que tú querías más de lo que tenías y no era tan fácil producir como hoy. Salió, por ejemplo, Star Wars en el cine y era una película. Y si a ti te apasionaba y tu vida de golpe se convertía en Star Wars y aquello se convertía en una moda, en un fenómeno de masas, cuando acababa la película, ¿a dónde iba toda esa demanda? Tú seguías con ganas de más, pero no había más, solamente esa película. Así que esa demanda había que cubrirla de alguna manera, ya sea vendiendo juguetes, vendiendo música disco, vendiendo mantas, lo que sea. Y todo esto se fue aplicando en todo ese mercado que te fui comentando antes, con He-Man y con otros productos, hasta llegar a Power Rangers, donde se sobreexplotó de una manera increíble. Power Rangers tuvo videojuegos, que tuvo de todo. Y la gente quería más, y más, y más, y más, y más. Insaciable, que hasta el día de hoy sigue siendo un fenómeno de masas. De hecho, la serie no se ha cancelado, se sigue emitiendo de manera ininterrumpida desde comienzos de los 90, lo cual es una proeza maravillosa. Es algo muy difícil. A día de hoy hay pocas series que lo hayan conseguido. Tenemos eso, tenemos Los Simpson, luego unos cuantos animes y ya está. Parad de contar. ¿Cuántas series conocéis que a día de hoy se siguen emitiendo desde comienzos de los 90 y más aún en el formato live action, que no sean telenovelas, sino que vengan de una cosa, de una moda, porque realmente Power Rangers fue una moda? Es muy difícil que funcione, es muy difícil que funcione, pero como no es el caso y no vivimos en esa línea temporal y Power Rangers sí que existe, tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de la serie en televisión, tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de juguetes de colección. Fijaros que a día de hoy existe el nicho de los coleccionistas de juguetes de Power Rangers. Ni siquiera gente que siga viendo la serie de día de hoy, ni gente que se ponga a ver la película, ni gente que se conozca, no sé, el nombre de los personajes. Solamente se conocen los juguetes y los coleccionan, porque son la polla, son muy buenos. Que de hecho los juguetes han pasado por varias manos, igual que lo que ha sido la licencia Power Rangers. De hecho, en un momento incluso hasta Disney fue el propietario de la licencia de Power Ranger. Y ojo, que quien cogiera la licencia, la producción siempre era la misma. Grabamos las escenas de que son normalitas y baratas en Estados Unidos, pero las de acción que vengan desde Japón. Aunque bueno, a día de hoy se graban más escenas de acción en Estados Unidos porque ha cambiado un poco la cosa. A día de hoy el propietario de la licencia de Power Rangers es Hasbro. Y Hasbro además la tiene al 100%. Que Hasbro es el que hace muñequitos, ¿vale? Hasbro, para el que no conozca, es una empresa que hace muñecos. Esos se encargan de hacer, por ejemplo, a día de hoy los juguetes de Marvel o los juguetes de Star Wars.
Wars, ¿vale? Es una juguetera importante y fue y compró Power Rangers y se la compró al completo. O sea, es el dueño no solamente de los juguetes, o sea, de la licencia para hacer juguetes, sino también de la serie. Es que listos los de Hasbro. Y Hasbro está muy interesado en esto. Hasbro está muy interesado en seguir explotando esta licencia al máximo, que bueno, querrán rentabilizar su dinero, no son tontos. Pero la cuestión es que están sacando productos de muy buena calidad. Hasbro está sacando cosas realmente súper interesantes, como la nueva colección que está sacando con Altaya, que se han unido para sacar un Megazord. Hostia, hoy le estoy pegando unos golpes al micro, no le estoy teniendo ningún tipo de piedad. Si estás viendo esto con auriculares, te pido disculpas, y a modo de, porque te estoy dejando sordo, y a modo de disculpas te dejo ya este código aquí. Con este código que te ha salido en pantalla podrás conseguir de la mejor manera posible tu Megazord, que el Megazord que te digo es este, el nuevo que ha salido ahora de la colección de Altaya. Espera, vamos a hacer la cosa bien. Este es el pedazo de Megazord que te quedaría, ¿vale? Hostia, ni sale en pantalla esto, de lo grande que es. Vale, puedes conseguir este Megazord porque han sacado una colección ahora Altaya donde te va a venir en cada entrega te viene una parte diferente del Megazord que puedes armar tú mismo, que además es súper fácil de armar. Yo ya tengo las 3 primeras entregas, lo he estado armando, que me pasa un rato súper guapo. He cogido, he desempalado todo, me he puesto una serie de Disney Plus ahí de fondo, me puse de Miss Marvel y yo estaba armando todo, viendo la serie y me lo estaba pasando como un crío. Y este es el resultado final de una de las partes que armé, porque bueno, fueron varias partes las que fui armando y este es el resultado final. Tengo ahora los focos ahí delante para grabar, mira cómo brilla, es genial, es maravilloso. Bueno, te dejo abajo en la descripción el enlace para que entres, porque si quieres utilizar el código que te dejé antes, que ¡pum! Es este aquí de vuelta, tienes que hacerlo a través del enlace que te dejo abajo en la descripción. Y además, a mayores, te voy a dejar todo lo que es la descripción del producto en sí, de lo que es el Megazord, de qué material está hecho, de cuál es su acabado final y todo el tema. Igual el enlace que está en la descripción tiene mucha más info de gente que sabe mucho más de esto, que es la propia Altaya, la propia que manda esto, y que además a la cual estoy muy agradecida de que nos mandara estos primeros números para probarlos. Y es más, me gusta tanto Power Rangers que sí, este vídeo os mola o si os apetece, en el próximo vídeo os hago unboxing de esto, que es de los 90, ya tengo todo, tengo todas las piezas, tengo todo, que esto es un regalo que me hicieron hace años y no sé por qué nunca he hecho unboxing de esto, porque es la pora, me flipa. Así que nada, si os apetece, en el próximo vídeo hago unboxing de esto, que esto, bueno, esto no es de los de Hasbro, ¿no? Esto es de cuando aún la fabricaba Bandai. Bueno, en fin, no os doy más la turra. Power Rangers mola, a día de hoy no creo que pudiese funcionar si lo crearan desde cero, pero por suerte no vivo en esa línea temporal, vivo en la línea temporal en la cual, pues, existe Power Ranger y tú te vas a ver este vídeo de aquí, que es el que te decía antes, el videoclip de Star Wars. Es una pasada, o sea, no tiene desperdicio, maravilloso. Gracias Altaya por mandarme esto, me has hecho muy feliz. En fin, gente, nada más. Mi nombre es Martín, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.